del 35%, tendremos que por cada barril deberá de tener incluido alrededor de $3.5 por barril producido, lo cual significaría el contenido nacional del mismo. Ahora bien, la simbiosis que la relación contractual del Estado mexicano genere con las empresas extranjeras en territorio nacional obligará lógicamente a consumir o hacer uso de ciertos servicios o insumos que están a la mano y cuyos costos son menores a los que representará trasladarlos desde el exterior. Es el cálculo que hace el Ejecutivo Federal pretendiendo vender la idea de un aumento del 25 al 35% de manera paulatina o por etapas, pero definitivamente el establecerlo en el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos es otro acto de simulación que se ve con claridad cuando el contenido nacional se aumenta, pero ahora excluyendo de este los contratos de exploración y la extracción en aguas profundas, y los transfronterizos ni siquiera se mencionan. ¿Por qué razón? Porque los costos menores de los que hablamos anteriormente no existen, pero principalmente porque este tipo de disposiciones se encuentran prohibidas por el Tratado de Libre Comercio suscrito por nuestro país con América del Norte. En su quinta parte, y cito lo conducente: inversión, servicios y asuntos relacionados. En específico, el artículo 1106, que establece los requisitos de desempeño, siendo los siguientes. Número 1, ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir cualquier compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión, de un inversionista de una parte o de un país no parte en su territorio para, inciso A, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. El punto 3 del mismo artículo también señala: ninguna de las partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de un país, parte o no parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos. A, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. De la combinación de ambas hipótesis, comprobamos que la propuesta contenida es solo una simulación que no incentivará de manera directa y con el grado que se requiere el estímulo en la comercialización, producción y venta de productos o servicios de origen nacional, por lo que se reitera que esta disposición legal no tiene aplicación en los contratos con las empresas extranjeras. Es una norma que nace siendo letra muerta. No obstante, que durante los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos no se otorga la preferencia y beneficio de los mexicanos, durante la fase de comercialización de productos refinados, como lo son las gasolinas, vemos con preocupación plasmada en la ley la continuidad de un incremento gradual de sus precios. En la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal en materia de hidrocarburos, se establecía que los precios máximos al público de las gasolinas Magna, Premium y Diesel sería, durante el año 2014, de 9 centavos para la primera y 11 centavos para las últimas dos. Dicho aumento se establecía de manera mensual y fija, pero en el presente proyecto de dictamen se modifica. Podemos leer el artículo 16º transitorio, eliminando en su redacción la palabra máximo y estableciéndose que el precio al público de las gasolinas se determinará de forma mensual con el procedimiento ya establecido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sin establecer los aumentos correspondientes, los cuales ya se encontraban predeterminados en el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo. En este sentido, queda nuevamente a criterio y discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la determinación de los incrementos en los precios de las gasolinas, esta vez sin parámetro alguno de medición, y coloca nuevamente a los mexicanos en una situación de incertidumbre en torno a cuáles serán los incrementos de dichos combustibles tan necesarios para la vida cotidiana. Existe también un factor que se ha visto seriamente afectado en las últimas décadas, especialmente desde la entrada en vigor de los gasolinazos. Se habla del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, quienes, a pesar de su esfuerzo diario, cada día, y gracias a las políticas del gobierno mexicano, ven más y más disminuida su capacidad para adquirir los productos de la canasta básica, los cuales mes con mes y gracias a los incrementos de las gasolinas aumentan sus precios, volviéndose algunos de ellos casi inalcanzables. Lo anterior queda demostrado en un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México, denominado México, Fábrica de Pobres. Cae el 77.79% el poder adquisitivo, en el cual se determinó que los salarios en México, a partir de mediados de la década de los 80 y hasta la fecha,
han acumulado una pérdida de más del 77% de su valor. Incluso, ya durante el actual gobierno, el salario del obrero mexicano ya acumula un 4% más de pérdida, lo anterior como consecuencia del aumento de la canasta básica recomendable, lo cual está intrínsecamente relacionado, por supuesto, con los aumentos en los precios de los combustibles. Por lo anterior, es indiscutible que los incrementos a los precios de los combustibles tienen que parar. El gobierno mexicano está obligado a buscar nuevas formas para obtener ingresos, que no sea a costa de los mexicanos, ya que de continuar con esta política de ingresos, aunado a la entrega del petróleo a las empresas extranjeras, el poder adquisitivo del trabajador mexicano seguirá en total detrimento. De igual forma, el presente proyecto de dictamen hace a un lado lo que incluso ya establecía la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en relación a los plazos para permitir la comercialización e importación de gasolinas en México, que de acuerdo a los argumentos promotores de la reforma energética y del supuesto fortalecimiento de Pemex, servirían para permitir a las empresas productivas del Estado prepararse técnica y tecnológicamente para competir con las grandes transnacionales. Ahora, y a juicio del secretario técnico de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, primera, se modifica en el presente proyecto de dictamen que faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a autorizar la entrada anticipada a las empresas extranjeras en la comercialización e importación de combustible, lo cual está estratégicamente planeado, atendiendo las circunstancias de desigualdad en las que la presente reforma sitúa a Pemex, poniéndolo a merced de las grandes transnacionales, para que en un lapso de algunos años esta empresa de gran tradición y muestra de la capacidad mexicana simplemente se extinga, llevándose consigo miles de empleos mexicanos. Finalmente, compañeras, compañeros legisladores, y esto derivado de la participación ayer de mi compañero y amigo el senador Óscar Román, él hacía referencia a un asunto que tiene que ver con multas. Sin embargo, hay que clarificar muy bien, hay una separación, y voy a tocar el tema por lo relevante del asunto. El artículo 10 del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos establece como causa de revocación de asignaciones la remisión de información o reportes falsos o incompletos o simplemente los oculte en más de una ocasión de manera injustificada. De igual manera, el artículo 20 de la citada ley instaura como supuesto de rescisión administrativa de los contratos la misma hipótesis, lo que se traduce en una redacción incoherente, ya que la emisión de un reporte falso jamás podrá ser justificada. De lo anterior, nos preguntamos, ¿a qué se refiere en más de una ocasión? ¿Será acaso después de 2, 3, 4, las veces que sean necesarias antes de revocar algún contrato o rescindirlo? Lo anterior es un problema serio, ya que remitir información o reportes falsos de la producción o costos de los hidrocarburos y sus derivados transgrede la soberanía energética, ya que se podrá estar en el supuesto de un robo de los hidrocarburos que, como se afirma en la ley que discutimos, son propiedad de la nación y por ende del pueblo de México. Si bien es cierto, el proyecto de dictamen por el que se expide la ley de hidrocarburos, y aquí es la participación que hubo ayer de parte del compañero senador, contempla un capítulo de sanciones de carácter económico a signatarios y contratistas que cometan alguna conducta catalogada como infracción, de acuerdo a la fracción tercera, inciso C, del artículo 86, ayer citado, del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos. En el caso particular, equivale a una multa de entre 7.500 a 150,000 veces el importe del salario mínimo vigente, por lo que si hacemos la operación correspondiente, estamos hablando de una posible multa que puede variar de entre 500,000 pesos hasta poco más de 10 millones de pesos. Monto simbólico comparado con las ganancias que obtendrá la empresa extranjera con la continuidad de los proyectos respecto al contrato o asignación para la extracción y explotación suscrito con el Estado mexicano. Aquí hay que diferenciar, porque en el punto que yo toco del artículo 10 y del 20, habla de las causales para rescisión, y en este estamos hablando de infracciones, que tampoco se justifica, porque si no caeríamos en el supuesto de lo que estamos siendo testigos todos con el caso de sonografía, donde después de haberse dado a conocer un desfalco multimillonario, con el pago de 30 millones, 35 millones, se le da la libertad a quien puede venir y robarse cientos o miles de millones de pesos. Justamente por eso es, de dólares, perdón, es cierto, de dólares, me corrigen adecuadamente. Esto es muy grave, porque ese es el tema de infracciones, y en el caso de la rescisión de un contrato estamos hablando de falsear información,
pero solamente lo van a rescindir en el caso de que sea en más de una ocasión. Yo creo que es algo serio y que definitivamente debe de ser muy revisado. Señoras y señores, mediante los temas expuestos se acredita que a las y los mexicanos solo se nos pretende vender una reforma energética bajo la modalidad de un producto milagro, porque hasta que conocemos su alcance nos damos cuenta que la intención del oferente era el engaño, el timo, el abuso, pensando que aún el pueblo de México es ingenuo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. A favor del dictamen, el senador Salvador Vega. ¿Con qué objeto? ¿Por alusiones? ¿De quién? Ah, adelante, senador. O desde su lugar, como quiera. Mencioné como 4 o 5. También te mencioné. El senador Rabín habló de varios asuntos muy importantes y yo quiero subrayar al menos 2 de ellos. Uno se refiere, que por cierto, la ley de hidrocarburos es tan amplia que no ha dado tiempo de ver algunas cosas de la ley de inversión extranjera, de la ley de asociaciones público-privadas y de algunos otros asuntos. Pero quiero referirme a parte de lo que hablaba el senador Rabín, que son los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Tenemos que recordar que en febrero de 2012 se selló el acuerdo entre la Cancillería de México y la representante del Departamento de Estados Unidos, el acuerdo de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En mayo de 2012 recibió la aprobación del Senado de la República y el 19 de diciembre de 2013 se aprobó por el Senado de Estados Unidos. Este acuerdo reconoce estructuras geológicas transfronterizas, pero donde aún no hay evidencias de reservas probadas. El acuerdo propone fortalecer, entrecomillado, la seguridad de América del Norte. Es esta región que quieren llamar Norteamérica a México, siendo México de América Latina. Estos acuerdos transfronterizos autorizados por el Senado modifican los derechos de propiedad de la expropiación petrolera en México. Le quita el carácter de operador a Pemex para que otros operadores, especialmente las petroleras transnacionales, se ocupen de la explotación y la extracción de hidrocarburos en la zona transfronteriza. Tiene un alto grado de discrecionalidad en las controversias, en las resoluciones. Dice que recaerán en un experto y no dice ni quién, ni designado por quién, al margen de los órganos de Contraloría, sin el control del Congreso, mucho menos del escrutinio público. La información, dice, será confidencial para los licenciatarios y los gobiernos deberán mantenerla en ese carácter. También los acuerdos son irreversibles y el término licencia, a eso voy, viene de lease o lease, que significa concesión o arrendamiento. Y esto está prohibido. Las concesiones están prohibidas todavía en la Constitución. Eliminan a Pemex de la operación en estos yacimientos transfronterizos. La paraestatal no aparece en ningún documento. No hay referencia a Pemex en estos acuerdos. Pemex no podrá operar. Por ahí, en un en un artículo de la ley de hidrocarburos, se habla de que Pemex podrá participar solo con el 20%. Nosotros decimos, si es nuestro territorio, Pemex tiene que participar con la mayoría de las acciones, con el control accionario. No establece la transferencia tecnológica ni nada, ninguno para abreviar, porque ninguno de los argumentos que han dicho para que esto opere, que va a haber transferencia tecnológica, que va a haber no sé cuántas cosas, nada de eso se establece en estos acuerdos y léanlos, por favor, antes de votar. En la ley de inversión extranjera
se extranjeriza todo. El comercio de gasolinas, la distribución de gas licuado de petróleo, el suministro de combustible para el transporte, el comercio para las navieras y el tráfico de altura, las operaciones en puertos, los centros de distribución y ferrocarriles. Se cede el control mayoritario de las inversiones a los extranjeros en actividades vitales como la petroquímica básica, la comercialización de gasolinas al mayoreo y al menudeo, toda la infraestructura de transportación y movilización de productos petroleros, el transporte, el almacenamiento, el suministro de combustibles y servicios para actividades reguladas por la Ley de Hidrocarburos. Y en la asociación, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que tiene mucha relación con la Ley de Inversión Extranjera, se combina porque establece la apertura, por no llamarle privatización, de las actividades de todo el sector. Habla de alianzas estratégicas, de asociaciones público-privadas. Las leyes están redactadas para proteger claramente a los intereses de los inversionistas privados a costa de la paraestatal. La entrega de estas actividades estratégicas se cierra con broche de oro, con la entrega de los hidrocarburos a estas nuevas figuras. Son estas iniciativas de las alianzas estratégicas, las asociaciones público-privadas, significan la entrega de la nación y su sometimiento a las grandes potencias, a las grandes corporaciones. Se debilita al Estado-Nación mexicano en el concierto internacional. En síntesis, el proyecto de Enrique Peña Nieto no es un proyecto de nación, sino la entrega de la nación a Estados Unidos, a los capitales extranjeros, a las petroleras internacionales, principalmente norteamericanas. Con este proyecto de Enrique Peña Nieto se retrocede un siglo en la historia nacional cuando logramos la independencia y la autonomía que nos marcó como país soberano. Gracias, senadora. Se le otorga el uso de la palabra al senador Salvador Vega Casillas. A favor. Gracias, senador presidente. Primero quiero empezar diciendo que no aceptaré preguntas, ya con las que se hacen entre sí bastan. Segundo, tampoco haré alusiones. Y tercero, tampoco tengo ilusiones. Nada. Y tampoco tengo ilusiones de que nadie cambie su forma de pensar, porque los dogmas no se combaten con razones. Les rogaría, permítame, senador. He escuchado. Senador, permítame. Yo le rogaría guardar silencio y escuchar al orador. Senador, a todos se les ha escuchado con atención. He escuchado con interés algunos argumentos sensatos y preocupaciones que comparto. Sobre todo los que tienen que ver acerca del contenido de la ley específicamente o del proyecto, específicamente en cuanto a la ocupación temporal. Comparto algunas de estas preocupaciones y hemos dicho claramente que entre nuestros irreductibles está cambiar ese esquema. Nosotros de ninguna manera iremos con una ley que solamente les pague a los propietarios de las tierras, a los campesinos o a los ganaderos, el daño que se cause por esta ocupación temporal. No estamos de acuerdo en eso. No nos parece que sea ningún incentivo, ni para la industria, ni para el país, para que se puedan hacer verdaderamente bien las cosas, pero sobre todo no es un incentivo claro para los propietarios de las tierras, para los campesinos y para el campo mexicano. Los campesinos, los dueños de las tierras, tienen todo el derecho, además de recibir el pago por la afectación que realicen, de obtener ingresos adicionales y de obtener un pago justo que sea verdaderamente un motor
para que sean los campesinos, como donde hay en otros países este tipo de esquemas, los más interesados es que se explore y se explote la riqueza natural en sus tierras, porque es un cambio radical en el nivel de vida de estos propietarios de las tierras. Cuando a un campesino encuentran gas o petróleo en sus tierras y reciben, además del pago de sus afectaciones, reciben una renta y reciben también parte de los beneficios, la vida de estos campesinos cambia para siempre. Y eso es lo que debemos de buscar, que los beneficios de esta reforma se derramen entre la gente del campo, la gente, los ganaderos y los propietarios. Coincido con eso y por supuesto que haremos todo para cambiar estas partes de la ley. También coincido en las preocupaciones medioambientales del fracking, del uso del fracking. Hay tecnologías que estuvieron en uso hace varios años que causaron problemas en Estados Unidos. Hay mucha documentación de esto. Y todas esas tecnologías, muchas fueron prohibidas de hecho todas, y fueron cambiadas por tecnologías mucho más eficientes y que no causan esos problemas. Tenemos que asegurarnos en estas leyes que las tecnologías obsoletas y que dañan el medio ambiente no sean utilizadas en nuestro país. No estamos satisfechos con esas partes. De hecho, el PAN acaba de presentar una propuesta de ley de transición energética donde contemplan muchos de estos aspectos y que debemos de profundizar en ese debate. No tengo dudas de que son inquietudes, preocupaciones razonables, que debemos analizar, que debemos debatir a profundidad y que debemos llegar a un modelo que sea benéfico para todos los mexicanos. No tengo ninguna duda, estaremos apoyando todos esos cambios. También por otra parte, se han expresado aquí una serie de preocupaciones que de ninguna manera comparto. Desde preocupaciones de abuso sexual que he escuchado aquí ya, hasta preocupaciones de que qué le vamos a decir a la gente cuando pongan un pozo en Campeche, en el plena ciudad o en la calle más bonita. No comparto esas inquietudes y esas preocupaciones, entre otras cosas, porque me parecen ridículas. Tampoco comparto que si sacamos un buen sistema para poder compensar a los propietarios de las tierras, vamos a causar que el gobierno haga una masacre para imponer los derechos de la explotación. Por supuesto que no lo comparto. En donde hay pagos justos, lo que la gente busca es que hagan exploraciones en sus tierras porque se verán beneficiados directamente. No comparto toda esta serie de argumentos tremendistas de las masacres, de los levantamientos, de los abusos sexuales, de la destrucción del patrimonio histórico del país, para que el gobierno imponga todo esto. Vean lo que va a pasar, nos dicen. Ahí está la película La Rosa Blanca, que es muy buena película, pero ha cambiado mucho el país desde 1961. El cine ya no es lo mismo. Ya hay cine en color, no solo en blanco y negro. Ya hay digital, ya hay tercera dimensión. Ya el cine no es lo mismo. El país tampoco es lo mismo que en 1961. Es más, el gobierno ya no es lo mismo. Aún el del PRI. El gobierno no es lo mismo que cuando había presidentes y secretarios represores que reprimían con sangre cualquier manifestación. Es más, el PRI ya no es lo mismo. El PRI era el partido que decía
que sabía gobernar. Y vean ustedes el crecimiento económico raquítico en que nos tienen los que decían que sabían gobernar, agravado por una reforma fiscal apoyada por senadores del PRD. Muchas gracias. Sí, senador. Contéstale que no hubo alusiones, ¿no? Que nunca mencionó nada. No hubo alusión personal. Personal. Senador, no compartimos, y el senador que hizo el uso de la palabra aclaró específicamente que no haría alusiones personales. Senador, no hubo En esa lógica, si mencionara a los mexicanos, todos los senadores seríamos aludidos y podríamos pasar a alusiones personales. Senadora, ¿desde su lugar o vas como usted guste? Hasta por 5 minutos, senador. Solo quisiera recordarle al Partido Acción Nacional que al estar aprobando esta ley de hidrocarburos y todo el paquete petrolero, al haber avalado ustedes la reforma energética que le quita el 36% de los ingresos públicos al país, eso es lo que provoca el aumento de impuestos, que no se hagan los de la boca chiquita, porque en realidad los principales responsables de la falta de ingresos, a pesar de que tuvieron excedentes petroleros y demás, son los gobiernos del PAN. Y al autorizar que la fuente principal de ingresos públicos, que es Pemex, quede privatizada con este régimen fiscal que le están poniendo en su extinción, en los hechos están aprobando la reforma fiscal restrictiva para toda la población. Que no finjan demencia. Gracias, senadora. Solo para al senador Pedraza, por el respeto que me merece, el artículo 78 del reglamento señala específicamente que las alusiones personales son a la persona. Con todo respeto, senador. Señoras y señores, se ha terminado la segunda ronda. En lo general, y tal como lo establece el acuerdo, es mi obligación preguntar si ha sido suficientemente discutido para tomar la votación de los integrantes de las comisiones primera de Estudios Legislativos y la Comisión de Energía. Le ruego al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primera me auxilie en tomar la votación y preguntar si ha sido suficientemente discutido. Solicito a los senadores integrantes de las Comisiones Unidas que consideren que está suficientemente discutido este dictamen en lo general, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. ¿Por la afirmativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igualmente, a los senadores que consideren que no está suficientemente discutido, favor de manifestarlo. 1, 2, 3, 4. Estás 5, no, 4. 5. Está suficientemente discutido. Por lo anterior, comunico a ustedes que una vez aprobado el calendario de los horarios de viernes, sábado y domingo, se declara un receso, reiniciamos mañana. ¿Me permite terminar? ¿No? Pues permítame terminar. Termino y le doy la palabra. Declararíamos un receso y nos citaríamos aquí a las 2 de la tarde el día de mañana para iniciar la discusión en lo particular. Dígame usted, senador Pedraza. Gracias, presidente. De movilidad.
Yo quisiera que ahorita que se ha estado declarando que ya está concluida la discusión en lo general, pasáramos a lo que dice nuestro reglamento. Y nuestro reglamento dice que se procederá a la votación previa separación de artículos que van a ser reservados para discusión en lo particular. En ese sentido, nosotros como grupo parlamentario hicimos una consulta a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el cual insistimos en que se pudiera aclarar si el procedimiento adoptado el día 10 de junio era un procedimiento ajustado al reglamento, para lo cual yo quiero pedirle que tenga la amabilidad de ordenarle al presidente secretario que tiene ahí a su lado que pueda darle lectura a el documento que envió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en relación a la consulta que se le hizo. Yo se lo voy a hacer llegar en este momento para que se someta a su lectura. ¿Quieres que lo lea? Sí, nada más adicional, le preguntaría las firmas del citado acuerdo. Ya se parecen a Gobernación. Hagan la maña. ¿Perdón? No viene la firma de la senadora Ivonne Álvarez. ¿No quiso firmar? ¿Hubo sesión de la comisión? Yo hubiera votado en contra. Hay un acta de firmas de... ¿Tiene la convocatoria? ¿Me la pueden hacer llegar? Sí. Para empezar, mañana. Mire, Para no, si gusta tomar asiento. para ayudarnos. Yo le pediría, señor senador, que nos hiciera llegar la convocatoria de la sesión correspondiente. La verdad es que sí nos llama la atención que nuestra compañera Ivonne Álvarez no haya firmado a favor o en contra, y yo le ofrezco con todo respeto y con toda tingencia que el día de mañana con eso reiniciamos la sesión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. De esta manera se desarrollaron las dos rondas de intervenciones de los legisladores a favor y en contra en la discusión en lo general del proyecto de dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. Y cabe señalar que con el fin de que se desahogue la discusión en lo particular para desahogar las reservas que se presenten por parte de los integrantes de estas comisiones unidas sobre este proyecto de dictamen y además se entregue el segundo proyecto de dictamen de los 4 que se tendrán que dictaminar relativo al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, así como el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y tengan oportunidad de analizarlo, así como de discutirlo posteriormente. Se sometió a consideración de estas comisiones dictaminadoras el cambio de horario y de días, lo cual, hay que decirlo, fue aprobado en votación económica por la mayoría de los integrantes de estos órganos legislativos, es decir, tanto de la Comisión de Energía como de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En este sentido, le informo, estarán trabajando el día de mañana, viernes 13 de junio, a las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche. Y el próximo sábado y domingo 14 y 15 de junio respectivamente estarán trabajando en el horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Por ello yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, se entere de la actividad legislativa en materia de legislación secundaria,
de materia energética. Yo le agradezco que nos haya acompañado, sin embargo, aún se puede enterar más de todo el quehacer legislativo que se presentó este día en Noticias del Congreso. Yo le agradezco que nos haya acompañado. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.